quiero que hablemos de algo que en verdad no enseño mucho. No es que estemos enseñando todo el tiempo esto, pero yo le digo a los pastores, se los enseñé hace 8 días a ellos. Les dije, les quiero hablar de algo que ustedes me han visto enseñar muy pocas veces, pero es mi obligación enseñar su palabra. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que en el YouTube ronda. ¿Será que los diezmos y las ofrendas son bíblicos? Sacamos el celular en este momento y yo le pongo, ¿el diezmo es bíblico? Y vamos a encontrar 100,000 canales que digan no. Y luego, pero encontramos otros 30 que dicen sí. Y luego encontramos otro que dice lobos rapaces, apostolobos pidiendo diezmos. Y digo porque en todos los Facebook pasa, en todos los YouTube pasa. Tenemos el grupo de personas que me dice que no. Tengo el grupo de personas que me dice que sí, y tengo otros que dicen solamente habla de finanzas, apostolobos, vividores, y empezamos a criticar un montón de gente sin saber el contexto. La pregunta es, ¿el diezmo será bíblico hoy día? ¿Es necesario diezmar? Pastor, si no diezmo pierdo la salvación. Pastor, si no diezmo maldice el Señor. ¿Qué pasa con ese contexto? Entonces, hoy, más que predicarle, quiero enseñarle. La Biblia no es un buffet, hermanos. Usted va a un buffet, a un restaurante de buffet, y se para y dice, ensalada, carne, pizza, pollo, y usted decide qué tomar. Hoy voy a tomar carne, pero no ensalada. Y se puede tomar su carne, va a sentarse y se alimenta de pura carne y no come la ensalada porque no le gustó. Y hay gente que piensa que la Biblia es una ensalada. Toma algunas cosas que sí le gustan, pero otras no. Pastor, decir mentiras es del diablo. Oh, wow. Entonces eso sí lo tomo, pero diezmar eso no es de Dios. Y viene en la misma Biblia. O sea, pensamos que es una ensalada y que podemos tomar lo que nos guste. Y repetimos, Dios está comprometido con su palabra. Primero vamos a ver el contexto de algo llamado diezmo. No estoy diciendo que le voy a obligar a que diezme o no diezme. No, quiero que usted tenga una idea de esto. Si usted diezma, qué bien. Si no diezma, también qué bien. Es problema suyo, no es problema mío. Entonces, vamos a ver dónde aparece el diezmo. Alguien dijo una ocasión, pastor, el diezmo no es bíblico hoy porque el diezmo es de la ley. Y la ley nace con un hombre llamado Moisés. Vamos a ver, ayúdeme con su Biblia, por favor. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y dio a Abraham los diezmos. ¿De qué? Vamos a poner contexto aquí para saber quién está hablando aquí. Primero que nada, el Génesis lo escribe un hombre llamado Moisés. ¿Dónde lo escribe? ¿Dónde se enteró Moisés de eso? ¿A qué biblioteca fue Moisés? No, en el monte donde Dios tuvo un encuentro con Moisés. Dice la escritura que el mismo Moisés se le fue revelado todo esto. ¿De acuerdo? Aquí en esta etapa en Génesis ni siquiera había nacido Moisés. Quiere decir que no había ley. Esto es antes de la ley. Pastor, es que el diezmo es de la ley. Error. Aquí no hay siquiera hay ley. Aquí dice que Abraham había venido de una guerra. Abraham había enfrentado y que al encuentro se le aparece un sacerdote llamado Melquisedec. Fíjate bien y ponme mucha atención, más que leer tu Biblia, ponme atención. Melquisedec aparece solamente 3 veces en toda la escritura, este misterioso personaje. Punto número 1, aparece en el Génesis. Punto número 2, aparece en los Salmos. Y punto número 3, aparece en el libro de los Hebreos. En el principio, a la mitad y posterior en la Biblia. No aparece más. No es como un Moisés que aparece en media Biblia. No es como un Pablo que aparece en media Biblia. No es como un Jesús que a partir del Nuevo Testamento aparece siempre como Jesús, pero antes aparece como el ángel del Señor. Este personaje raro aparece solamente 3 veces. No más. ¿Cómo Abraham sabía que había que diezmar? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo Abraham sabía esto? Bueno, porque dentro de la cultura asiática, el dar es una cultura que nace dentro de su corazón. En la cultura de acá de América, uno dice, ¿a qué vas al culto? Voy a recibir. Wow, usted va a recibir. Pero el asiático no va a recibir, el asiático va a dar. El diezmo le marcaba la bendición y no la maldición. Recordemos, otra vez acá, ponga atención. Abraham ya era rico, ¿de acuerdo?
viene de la guerra, toma de lo suyo, ya dijimos de qué, y da. Pero el diezmo a Abraham siempre le marcó la bendición y no la maldición. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a Abraham que el diezmo era un concepto de bendición. Y bendito sea el Dios de Altísimo, que entregó a sus enemigos en su mano y dio a Abraham los diezmos de todo. En alguna parte de ahí hay maldiciones. Entonces, quiere decir que Abraham diezmó 480 años antes de que naciera la ley del Sinaí. Pastor, el diezmo es de la ley. Pum, ¿ya nos dimos cuenta? Que no. Todavía ni nacía. 480 años. Y nace Moisés. Y la ley, entonces, viene una ley levítica. Levítica. Dios decide levantar un sacerdocio levítico. Por eso viene el libro de Génesis, Éxodo. Éxodo es la salida. Y entonces Dios organiza al pueblo de Israel y dice: vamos a levantar sacerdotes según el orden de Aarón. ¿Cuál es el orden de Aarón? El orden levítico. Cuando vinieron los sacerdotes y vinieron al templo, allá con Esdras, allá con Nehemías, en la reconstrucción del nuevo templo, dice la escritura, que lo busca usted, que aquellos sacerdotes que no encontraron su linaje, dejaron de ser sacerdotes. Hey, pero yo vengo de Aarón. Sí, ¿quién era tu papá? Sí, ¿quién era tu abuelo? Sí, ¿quién era tu bisabuelo? No, es que ya no sé. Entonces tú dejas de ser sacerdote. Para ser sacerdote tenían que venir de un linaje sacerdotal levítico. Y el sacerdocio levítico, Dios exige en el sacerdocio levítico el diezmo, porque el diezmo en el sacerdocio levítico era obligatorio. ¿Era qué? Obligatorio. Donde la bendición dependía de dos cosas: de dar o no dar. ¿Vas a ser bendecido? Diezma. Si no vas a ser bendecido, no diezmes. Porque el diezmo con ellos era levítico. Si no dabas, eras maldecido. Pero si dabas, eras bendecido. ¿Dónde dice eso? Malaquías 3, 8, 10. Vamos a buscar Malaquías. Malaquías, uno de los últimos libros del sacerdocio levítico. ¿De acuerdo? Y fíjate, muchas veces, no quiero matar vacas sagradas en esta ocasión, pero muchas veces en los papelitos, en los sobres donde damos el diezmo, ponen estos textos bíblicos. ¿Sí? Malaquías, famoso. Y el que va a pedir ofrenda dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me ven robado. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor: en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Wow, ese versículo hasta da miedo. ¿Sí? Luego dice: con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me ha robado. ¿Por qué? Porque Malaquías está hablando en el contexto del sacerdocio, ¿qué? Levítico. Con maldición están malditos. Ya estamos entendiendo este contexto de este texto. Dice: traigo todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en vuestra casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dice Dios en pocas palabras: si ustedes diezman, yo los bendigo; si no diezman, son malditos. Pero recordemos que Malaquías estaba bajo un contexto de sacerdocio levítico. Hoy día en los sobres ponen estos textos. Y sabe, hoy día hay sacerdotes levíticos, ¿sí o no? No, hermano, no. ¿Usted ha visto un sacerdote con un efod y las 12 piedras? No, ya no hay. Entonces, le quiero decir algo: que el diezmo levítico ya no es obligatorio. La maldición era dada para quien no daba diezmo. Después de Levítico viene Malaquías, termina Malaquías, y entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Dios no habla más, no hay un libro, no se levanta un sacerdote. ¿Por qué? Porque se acabaron todos los sacerdotes levíticos. Se murieron. Porque entonces apareció un nuevo sacerdote en escena, de la descendencia de Set. De Set. Set significa sustituto, porque Abel lo habían matado. ¿Quién lo mató? Caín. Entonces viene el sustituto. Fíjate, quiere decir que desde el Génesis Dios estaba sabiendo, Dios estaba pensando que tenía que venir un sustituto. ¿Qué sustituyó? La bendición.
sustituyó el sacerdocio. Había un sacerdocio que tenía que desaparecer, y entonces entra a escena el sumo sacerdote, un nuevo sacerdote, un nuevo, donde la maldición es quitada, y entra un hombre que viene a la cruz, y dice que en el tiempo que viene a la cruz viene abolida toda la ley, abolió la ley. ¿Qué significa aboler, pastor? Aboler la ley. Aboler la ley significa en español cerrar una puerta para abrir otra. Quiere decir que este sacerdote, cuando va a la cruz, ya sabemos quién es, entra a la escena, cierra la puerta de la ley, del sacerdocio levítico, y abre otra puerta llamada la gracia. Y entramos en un tiempo llamado la gracia. Entonces, abolir significa el final de algo para entrar en un periodo mejor. Se abolió el sacerdote levítico. Se abolió. Ya no somos sacerdotes según Levítico. Comienza una nueva etapa del sacerdocio. Una nueva etapa. Por eso en el río Jordán hay un encuentro de dos sacerdotes. ¿Quiénes? Primer sacerdote, Juan, en hebreo, Yohanan. Primer sacerdote. Y está bautizando Juan porque Juan venía en el orden del sacerdocio. Recordemos que su papá iba a ser sacerdote. ¿Recordamos? ¿Y de qué parte? Juan es sacerdote del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Del Nuevo, pastor, porque está en el Nuevo Testamento. Aparece en el Nuevo Testamento, pero es del Antiguo Testamento. Porque su papá era del orden levítico. Entonces Juan se está bautizando, hasta ahí aparece por primera vez Jesús en escena, y Juan dice algo tremendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice en español, en hebreo no dice así, en arameo. He ahí el Cordero de Dios que abole el pecado del mundo. ¡Wow! Quiere decir que lo perdona para mejorar tu condición. Pero un aplauso a Dios por eso. Entonces Juan dice una palabra tan diferente a la que nosotros entendemos. Todo esto para explicarle del diezmo, Juan dice algo, y entonces en escena termina Juan su participación en la película llamada Historia del Mundo, y entra el majestuoso Cordero de Dios. Incluso Juan, días después, sucede algo. ¿Cómo murió Juan? Le cortó la cabeza. Al cortar la cabeza, un cuerpo sin cabeza ya no vive. A Juan lo podían haber matado de un balazo, de un flechazo. Bueno, no había balas, ¿verdad? Pero de un flechazo, le pueden meter una daga en el corazón o en el estómago. Pero la Biblia nos describe que le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Usted agarra el animal más feroz y le corta la cabeza, automáticamente ya no tiene proceso de vida. Si le corta una mano, pues puede que viva sin mano. ¿Cuántos perritos hay sin una mano? Pero si le corta la cabeza, ya no tiene proceso, o sea, ya no hay ideas nuevas. Y a Juan se le cortó la cabeza porque estábamos diciendo, el sacerdocio levítico de Juan se acabó. Entonces se le corta la cabeza y aparece en escena Jesucristo. Entonces en el libro en el Jordán hay un choque o un cambio de estafeta de sacerdotes. El sacerdote levítico, como en el fútbol, se quita el brazalete de capitán y se lo da al otro, y este ya se va. Se le corta la cabeza, quiere decir jamás va a volver a entrar en escena. Pero este quedó. Ese sacerdote es Jesucristo, y entra el tiempo de la gracia. Por eso dice que Jesús viene bajo un nuevo sacerdocio. ¿Cuál es el sacerdocio de Jesús? El sacerdocio de Melquisedec. Libro de Hebreos capítulo 7. Ayúdenme, chicos, Hebreos 7, por favor. Porque este Melquisedec, fíjate cómo era este hombre, rey de Salem. ¿Qué es Salem? Salem viene de una palabra llamada Jerusalén, que hasta el día de hoy existe. Y Jerusalén viene y dice rey de Salem. ¿Por qué Salem? Porque la palabra Salem y Jerusalén denotan la palabra hebrea Shalom, que significa paz. Entonces este sacerdote era un sacerdote de paz, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró a Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Y Abraham entregó los diezmos de todos los despojos en el nombre de Melquisedec. ¿En nombre de quién los entregó? A ver.
Vamos otra vez a la Biblia. Si la Biblia dice que no usarás el nombre de ningún hombre, ¿verdad que no se puede confiar? Y la Biblia nos está diciendo, el autor de Hebreos, que probablemente es el apóstol Pablo, alguien que sabía Biblia, ¿cómo vas a entregar diezmos en el nombre de un hombre? Quiere decir que entonces Melquisedec no era cualquiera. No era cualquier tipo, ¿sí? Significa primeramente rey de justicia. ¿Quién es justo, pastor? Solamente Dios. Entonces, si la Biblia describe a Melquisedec como rey de justicia, no es un hombre como tú y como yo, porque yo no. Pero este hombre se le llama rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Solamente hay un ser humano, porque sí ser humano, en la tierra que le quedaba ese calificativo. ¿Quién sería? Entonces quiere decir que Melquisedec no era cualquiera. Sin tener padre, wow, entonces ¿quién lo engendró? Sin tener padre ni madre y sin genealogía. ¡Qué bárbaro! A ver, pastor, ¿por qué me dice que puede ser Jesucristo si Jesucristo tiene genealogía? ¿Usted no ha leído Mateo 1? Oh, sí, sí lo he leído. Y fulano engendró a sultano, y fulano engendró a mengano, y mengano a perengano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sin tener padre ni madre ni genealogía, no teniendo principio de días. ¡Wow! Se paró un hombre en escena y dijo algo: yo soy el alfa, el omega. ¿El qué? El principio. Fíjate qué señales me está dando de este tal Melquisedec, que se nos hizo un personaje misterioso. Ya nos dijeron que era rey de justicia, ya nos dijeron que era rey de paz, ahora me dicen que no tiene genealogía y ahora me dicen que no tiene principio. Entonces, ¿quién lo engendró? ¿Quién lo engendró? Sino hecho a la voluntad semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote ¿en qué? En perpetuidad. Vamos a ver aquí. El Levítico, ¿qué pasó con el Levítico? Tuvo un principio, ¿verdad? ¿Con quién? Con Aarón. Pero vino Malaquías, y queda 400 años de silencio. Viene Juan, ¿y qué pasó con el Levítico? Se terminó. Entonces el paréntesis que se abrió allá con Aarón se cierra con Juan. Pero me está describiendo que aquí hay un sacerdote de perpetuidad que no tiene genealogía. ¿Cómo no? Sí tiene. Porque aquí dice Mateo que fulano engendró a sutano y fulano engendró a sutano. Y dice Mateo 1:17. De tal manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. ¿Cuántas llevamos? 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántas? 28. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas? 42. Si usted le cuenta ahí, y te lo dejo de tarea, hijo, le cuentas ahí, no hay 42 generaciones. No hay 42. Hay 41. Entonces la Biblia se equivocó. No, porque dice de David a tal 14, luego 14, luego dice hasta Cristo 14. Una cosa es Jesús y otra cosa es Cristo. Jesús, el hijo de la Virgen Miriam, porque se llamaba Miriam, de la Virgen Miriam, engendrado por el Espíritu Santo, pero vamos a llamarlo también hijo de José. Pero él era omnipresente, Jesús. Otra vez, estamos aprendiendo, ¿Él era omnipresente, Jesús? No. Tenía que andar en un barco, un día se cansó, un día tenía hambre, un día le pidió a una mujer agua. No era omnipresente porque era humano. Pero entonces muere y resucita. No resucitó Jesús, resucitó el Cristo, el que traspasaba las paredes, el que fue crucificado, el que fue perpetrado, Él. Y dice según la Biblia que según Jesús hasta Cristo son 14. Pero dice genealogía. Genealogía habla de hijos. Cristo no tuvo hijos, Jesús tampoco. Entonces la generación 42 no viene registrada en la Biblia, porque la generación 42 soy yo, los hijos del sacerdote. Den un aplauso a Dios por eso. Quiere decir que su nombre está escrito en la generación 42. Por eso hay 41 generaciones, porque yo soy la generación 42.
Los engendrados no de Jesús, los engendrados de Cristo en el Espíritu Santo. Hebreos, el libro de Hebreos es fascinante, me fascina Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 12, por favor, búsquelo ahí, ponmelo, hijo, allá atrás. Hebreos 7:12. Por cuanto se cambia el sacerdocio, necesariamente también ocurre un cambio de ley. Wow. Se cambió el sacerdocio y también se cambió ¿qué? La ley. Quiere decir, siempre estuvo ahí, que el tiempo levítico se acabó. Entonces, si usted acostumbra a poner en los sobrecitos, ¿robará el hombre a Dios? Eso ya caducó, porque ya no somos levíticos. Entonces, ¿para qué viene en la Biblia, pastor? ¿Por qué no la arrancamos? Porque viene como sombra de lo que debe de pasar en el Nuevo Testamento. Ya se lo estoy contestando. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, un nuevo tiempo de sacerdotes. ¿Quién era Melquisedec? Ya vimos que Melquisedec tiene las características de el mismo Dios. Ahora, libro de Abraham, libro de Génesis, allá con Abraham, porque era sacerdote del Dios Altísimo. Quiere decir que Melquisedec no puede ser Dios Padre, porque él mismo no se puede ministrar a sí mismo. ¿Por qué? Aunque podría, pero aún en su gran grandeza él es humilde. ¿Por qué es humilde? Porque si él se ministraría a sí mismo, cualquiera lo podría calificar como ególatra o como, ¿cómo se llama cuando yo me alabo a mí mismo? Egocéntrico. Y él dice no. Entonces, este Melquisedec es el mismo Jesucristo. Ahora, Jesucristo aparece en escena en Mateo de carne y sangre, pero Jesucristo aparece desde el principio en la historia del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? En el principio ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién Dios? Tú puedes decir, pues Dios. No, creó. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y este era el principio por el cual todas las cosas fueron creadas. ¿De quién habla? De Jesús. Entonces el que creó desde el Génesis 1:1 era Jesús. El que dio la orden fue el Padre, o la idea. Quien dio la orden fue Jesús, y quien movió todo fue el Espíritu Santo. La Trinidad aparece allá. Cuando llegue un testigo de Jehová a su casa, no hay Trinidad. Le pone mi video. ¿Sí? Entonces, al final está hablando que Melquisedec hay un nuevo tiempo de sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes, pastor? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿quién son vosotros? Yo. Son linaje escogido. ¿Cómo me dice Dios que soy? ¿Qué soy? Real sacerdocio. Yo soy nación santa, pueblo adquirido. ¿Por qué Él me adquirió? Porque me compró con sangre, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a la luz. ¿Cómo nos llama Dios? Sacerdotes. Yo soy sacerdote según el orden levítico. ¿Por qué no? Porque ya se cerró. Entonces, yo soy sacerdote según el orden de Melquisedec. Wow, que no man. Yo soy ese sacerdote. Por eso mi sacerdocio no va a terminar. Y no porque yo sea el mejor, sino porque al final del día hay una nueva generación. El evangelio no se debe predicar solamente como un pecador arrepentido. Hoy día nuestra posición es decir orgullosamente, y no es decir pastor se cree mucho. No. La Biblia dice que yo soy sacerdote. Pero a veces queremos ser más humildes de lo que Dios nos califica, porque nos seguimos calificando como pecadores, cuando la Biblia dice que somos santos. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos de Corinto, a los santos de Roma, Pablo los califica como mariposas, no como orugas. Y todavía llega Pedro y le mete un super nivel, le mete 8 cilindros, doble garganta, y dice, no solamente mariposas, ahora son sacerdotes, Señor. ¿Sí? Entonces dice la Biblia, Hebreos 5:10. Siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden. ¡Wow! ¿Quién constituyó al mismo Jesús sacerdote? Dios.
según el orden de Melquisedec. Entonces, el sacerdocio, el diezmo de hoy día, del sacerdocio de Melquisedec, comenzó desde antes que existiera la ley. ¿De acuerdo? El diezmo comenzó antes de que existiera la ley. Comenzó con un hombre que ni siquiera era judío. Abraham no era judío. ¿De dónde era Abraham? De Ur, lo que hoy día es Irán e Irak. La raza judía comienza con su hijo, con Isaac, ni siquiera con él, porque él era Abraham. Abraham viene de Irán o Irak. Mientras el sacerdote de Melquisedec, dice la Biblia, ya leímos, es eterno, el sacerdocio levítico fue temporal, ya no existe. Se terminó con Jesús. Él no era, porque Jesús no era un levita. Porque aún Dios tuvo cuidado de eso. ¿De dónde era Jesús? ¿De qué tribu? De Judá. Si hubiera sido levita, hubiera sido sacerdote levítico, pero ningún de Judá podía ser sacerdote. Solamente los nacidos bajo los levitas. Libro de Esdras, ya le dije. Y de Judá venía la parte de un nuevo sacerdocio. Por eso es que la bendición ahora era diferente, se terminó. Entonces el diezmo de ley es levítico, donde era obligatorio, porque si no diezmabas eras maldecido. Pero el diezmo no es una bendición, no solamente era una maldición, perdón. Ahora el diezmo era una bendición. ¿Por qué? Porque se termina el tiempo levítico y hoy dar diezmo no es maldición, no dar. Dar es bendición, porque es como le pasó a Abraham, según el orden, y fue bendecido a Abraham. Quiere decir que diezmar es una bendición. Pastor, ¿y si no diezmo me voy al infierno? No, hoy día no. Pastor, ¿y si no diezmo me va a ir muy mal? No. Y la gente que no diezma va a decir, ay, gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿sabe qué pasa? Que al que no diezma no puede gozar de los privilegios que trae la bendición. Va a vivir a ras de agua. Nos bendice. Entonces, dentro de la voluntad de Dios, hoy día diezmar no te trae maldición. Tampoco se te va a acabar la vida ni se te va a borrar tu nombre del libro de la vida. Pero entonces tú vives bajo una permisión y no sobre una bendición. Pastor, ¿por qué no me alcanza? Porque estás con lo permitido. Y Dios prometió que no faltaría el pan, que no faltaría tu renta, que no te faltaría el agua. Pero de ahí en fuera a que seas bendecido, solamente cuando eres obediente. Vivimos bajo el sacerdocio eterno. Y Dios dice que nosotros, si somos sacerdotes de Melquisedec hoy día, no por mis méritos, sino porque los ganó, leímos ahí, tenemos que hacer las mismas obras que Él. Yo quería enseñarle esto, me tardé no sé cuánto. Yo no sé si se hizo largo o no, pero le enseñé desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para darle una doctrina bíblica. Si usted ve el video otra vez y cuenta todos los versículos, han de haber sido más de 30. Estaba predicando con unos hermanos y me decía un hermano teólogo, pastor, le conté 65 versículos. Wow, gloria a Dios. Porque entonces no era mi idea, era la idea de Dios. Si no trajo diezmo, hoy es tiempo de arrepentirse y decirle, Señor, a partir de hoy, de todo lo que ganare, el diezmo